O sea, si yo conozco el perímetro, o sea, la suma de todos los lados, que obtengo un lado y la multiplico por la cantidad de lados que tiene el polígono, lo multiplicamos por apotema y lo divido por 2, voy a obtener la superficie de todo el polígono. También puedo hacer que yo, fíjense, otra alternativa. Volvamos al triángulo rectángulo el que es LBK, ¿no es cierto? El que estábamos trabajando inicialmente. Conozco la base de ese triángulo, conozco LB, es la base. Conozco la altura, que es LK. Entonces puedo hacer base por altura sobre 2 y tengo la superficie del triángulo rectángulo. Si saco la superficie del triángulo rectángulo para conocer la superficie de todo el polígono, ¿qué tendré que hacer? ¿Cuántos triángulos de estos que hemos visto entran en este polígono? 20. 20. O sea, no lo multiplico por 10, sino por 20, porque estoy trabajando con la mitad. También puedo hacer base por altura sobre 2, la clásica, porque tengo la base, tengo la altura, lo multiplico por 2 y lo multiplico por el doble de lado. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con medio lado. Todas las maneras van a conducir al mismo resultado. Las variaciones pueden ser ínfimas. Si trabajo con todos los decimales que tengo en la calculadora, me va a dar el mismo resultado. ¿Está claro ahí? Sí. Bueno. Ahora hagamos un ejercicio al revés, que lo que nos dan es la superficie, como dato, tenemos la superficie de un polígono. No sé, Gustavo, ¿podemos hacer otro? ¿Sí? ¿Ah? ¿De cuántos Del que lados más lo... bronca le tenga. 36 puede ser. ¿Hola? 36 lados puede ser. Ah, la Madonna. Te has buscado ¿Porque uno. vos tenés ese ejercicio o porque Sí, tengo justo ese ejercicio, por eso. Nada, bueno, pero hagamos uno diferente a 36, pero lo hagamos más chiquito. Hagamos un pentágono. Vos después, donde dice 5, le pones 36. Tenés que razonar. La cuestión es que ustedes aprendan a manejar la forma, digamos, de razonar para llegar al resultado. Vamos a trazar, perdón, en este pentágono, una diagonal sería que une el punto A con el C. ¿Te parece superficie 500 metros cuadrados como dato? Sí, me gustó 500. Es grande, ¿no? Bueno, no importa. Está bien. ¿Qué vamos a hacer con esto? Las Yo torres quería hacer Petronas. Las Petronas. No, quiero hacer una pileta de natación, grande. Bueno, le vamos a poner 100 metros. No, déjalo ahí, ya está. Y tracemos, por ejemplo, AC. Bueno, esto es una pileta de natación. El triangulito es más bajo, es para niños, y la parte del trapecio es más alta, para adultos o para niños altos, que saquen la cabeza fuera del agua. Tenemos dos profundidades distintas. Entonces, la idea es que calculemos la superficie de cada uno. Sabemos que la superficie total es esta, y que es un pentágono. Entonces, vamos a empezar por lo más básico. Si yo tengo la superficie de un polígono de 36 lados, o de 5, o de 28, no importa. Entonces, para sacar
para partir de la superficie y saber cuánto mide cada lado, cuánto mide apotema, cuánto mide el radio, ¿qué podemos hacer? ¿Se han hecho algún ejercicio ya alguno o no? Profe, primero sacamos el ángulo, ¿puede ser? Hacemos... Claro. Si nosotros dividimos, fíjense que si dividimos, trazamos los radios, con trazar 2 consecutivos ya es suficiente, estamos dividiendo el polígono en triángulos. Volvemos a lo mismo, lo triangulamos. Entonces, si marcamos 2 radios, nosotros vamos a tener un triángulo. ¿Cuánto medirá el ángulo central de un polígono de 5 lados? ¿Cómo calculábamos? 360 dividido 5 y da 72. 72 grados. Entonces, sabemos que el ángulo central, es el que va entre un radio y el siguiente, mide 72 grados. Muy bien, ya avanzamos bastante. Este mide 72. ¿Cuánto medirá cada uno de los otros 2 ángulos del triángulo? Si la suma de los 3 es 180, le resto 72, ¿cuánto me queda? 180 menos 72, ¿cuánto les da? 108. 108. 108 miden el ángulo que está en el vértice D y que está en el vértice E. Entonces lo divido en 2, ¿y cuánto me queda? 54. 54. Entonces, fíjense, solamente conozco la superficie total del pentágono. Y ahora ya conozco un triángulo, cuántos ángulos tiene, el valor de cada uno de los ángulos. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora quiero saber algún dato, necesito saber el dato de alguna línea. ¿Ustedes recuerdan qué dice el teorema fundamental? Lo usamos en el ejercicio anterior. ¿Y para qué se usa? Para superficie también. Para superficie. Pero fíjate que en este caso yo la superficie la puedo tener por otro lado. Si todo el pentágono tiene una superficie de 500 metros cuadrados, ¿cuánto tendrá la superficie de este triangulito que hemos marcado? Dividimos por 5 triángulos. Dividimos por 5, o sea, al pentágono lo divido en 5 y voy a obtener a la superficie del pentágono, la divido en 5 y voy a obtener la superficie 100 de metros ese cuadrados. triángulo. ¿Cuánto te da? 100, ¿cierto? 100 metros cuadrados tiene ese triángulo. Ahora busco la fórmula del teorema fundamental, que decía que la superficie de un triángulo se puede calcular, es igual a un lado por otro lado, por el ángulo que hay entre los dos. Fíjense que nosotros tenemos el radio, que mide igual que el otro radio, miden lo mismo estos dos lados, ¿cierto? Un radio y el otro, y forman un ángulo de 72 grados. Entonces, si yo pongo que 100, que es lo que mide la superficie de este triángulo, es igual a radio por el seno del ángulo comprendido, o sea, seno de 72, todo sobre 2, ¿qué puedo hacer ahí? Por ejemplo, radio por radio, Despejar ¿cuánto radio. es? Claro, radio por radio sería radio, Al cuadrado. ¿serían 2 radios o radio al cuadrado? Radio por radio. Es lo mismo, ¿no? Radio al cuadrado. Sí. Radio al cuadrado. Si tengo radio más radio, tengo 2 radios. Pero radio por radio es radio al cuadrado. Entonces, ponemos que 100 es igual a radio al cuadrado por el seno de ¿cuántos grados? 72.
72, que es el ángulo que está entre un radio y el otro. Todo eso sobre 2. Y ahora despejemos cuánto vale radio. Fíjense, el 2 que está dividiendo lo puedo pasar, ¿cómo pasaría con el 100? Al otro miembro, donde está el 100. Multiplicando. Entonces, el seno de 72 pasaría dividiendo. Y una vez que resuelva todo eso, puedo pasar el cuadrado como una raíz. Y me queda el valor de radio. A ver, háganlo ustedes. No miren lo que está haciendo el Inge. Háganlo ustedes primero. No termines, Gustavo. Quiero que lo calculen ellos. A ver cómo lo calculan. Recuerden que la calculadora hay que usar bien los paréntesis. Y si no, a veces es más, un poco más lerdo, pero ir haciendo cálculos parciales, ¿no es cierto? Pero aquí es fácil. ¿Estás dando clase en el patio? Sí, me vine al patio. Tengo que cortar el pasto. Se me ha puesto alto. Está... Con esto de la cuarentena no viene el jardinero y... Me ha quedado... Se me vinieron altos los yuyos. Profe, Sí, ¿puede ser que dé 148,6992? Muy difícil, pero vamos a ver. Profe, disculpe, cuando pone 500 metros se refiere a la superficie del triángulo ese que marcó o No, del todo de el los polígono. 5 triángulos. del todo el Ah, polígono. perfecto. O sea, por eso la del triángulo, fíjate, es la línea de por medio, dice superficie del triángulo, 500 dividido 5, 100. O sea Sí, que en este caso 145, che. estamos trabajando, es que sí, era grandecito. 145,0146. A mí me había dado 148,6992. Y a Por ver, revisé, casualidad, redondeaste el dato del seno de ¿seno? 72. O aplicaste todo lo que te da la No, máquina. yo puse primero, digamos, la raíz y ahí coloqué el paréntesis y puse 100 metros sobre 2 Es que es por por 2. 100 Es metros. por 12. Son 200. 200 lo dividís por ¿cuánto? ¿No es 200 por 2 dividido? No. Es 100 por 2. 100 por 2 te da 200, ¿cierto? Pasás el 2 que está dividiendo. Fíjense, ahí nosotros lo escribimos como que el 2 dividiese al 72 nada más, pero divide a todo. Es lo mismo. Lo primero que paso es el 2. Para el otro lado multiplicando. Me queda 200. Claro, fíjate en esa formulita que está con fondo amarillo, el 2 que estaba dividiendo al radio pasa a multiplicar al 100. Y el seno de 72 que estaba multiplicando el radio pasa a dividir. Dividiendo. Y una vez que operamos todo eso, le aplicamos raíz cuadrada. A ver, háganlo de nuevo. Es importante que les dé porque es como, ahí pueden aparecer los errores, ¿cierto? Cómo operar la máquina. Ahora que ahora me quedo 14,5. Algo yo he estado equivocado. A ver, 100 por 2 200. dividido seno de 72. 110. Sí, 14,5. 14,5014. Es lo que me dio a mí. No sé a ustedes cuánto les da. A mí también. Bueno, pero nosotros no rendimos parcial, los chicos son los que rinden. ¿Sí? Quiero ver cuánto les dan a ustedes, si llegan a ese resultado. Si no llegan, lo volvemos a revisar y lo volvemos a hacer. Avisen cuando tengan un resultado.
A mí me da 14,5014. Perfecto. Bien. Javier, ¿lo hiciste o se quedó congelado, me parece? Sí, Ali, de acá podríamos partir directo a pirámide. No, pirámide, prisma. Prisma. Bueno, ¿está? Entonces, Que ahí no lo voy lo a hacemos saber, más corto este. ¿Eh? que ahí no lo voy a saber dibujar, pero una vez compartiendo, ¿cómo se llama? Pizarra, quizá pueda. Bueno, entonces, fíjense, ya tenemos el valor del radio. Si nosotros ahora dividimos ese triángulo que habíamos marcado en dos, nos quedan dos triángulos rectángulos. ¿Mm? ¿Ah? El radio ya ahora no es solamente la palabra radio o una R, sino sabemos que vale 14,5014. ¿Mm? Y bueno, y el ángulo de 72 ahora quedó dividido en dos ángulos de ¿cuánto? De 36. De 36. Entonces, si quiero saber el valor del lado de ese pentágono, por ejemplo, ¿qué función trigonométrica voy a aplicar? Para conocer primero el valor de medio lado y después lo multiplico por 2 y por 5 y obtengo el perímetro, pero por 2 el del lado y después por 5 o directamente por 10. Utilizando el ángulo alfa, que sería el de 36 grados, ¿Sí? usamos la función seno para tener el cateto opuesto. Muy bien, entonces, el seno de 36, acuérdense que acá lo dividimos en dos. Nos quedó dibujado ese 72, pero como lo partimos, está en 36 y 36. El seno de 36 es igual a ¿qué? Al segmento, a medio lado, al segmento GD, sobre el radio que vale 14,5014. Si operamos eso, ¿cuánto nos quedó el valor del lado? ¿Cuánto les dio? Profe, me da 8,5237. 8,5237. ¿Alguien más les da ese valor? Sí, igual. Bueno, entonces ese es el valor de medio lado. Yo no lo hice, perdón. ¿Es el valor de medio lado el que obtuvieron o del lado entero? No, medio lado y ahora lo multiplicamos por 2. Por 2 y vamos a obtener todo el lado. ¿Eh? Anótenlo por ahí. O sea, lado entero, tanto. Si lo multiplican por 10 al valor que obtuvieron primero o por 5 al valor que obtuvieron después, van a obtener el perímetro. ¿Eh? Sí. Supóngase que el problema es, quiero calcular cuántos metros de guarda le quiero poner a una pileta de forma pentagonal que tiene una superficie de 500 metros cuadrados. Yo tengo que calcular el perímetro. Hago todo esto, encuentro el valor del lado, lo multiplico por 5 y obtengo el perímetro. Y esos son los metros de guarda cerámica que tengo que comprar para bordear toda la pileta. ¿Está? Bueno, entonces tengo el perímetro. Ojo que para el perímetro te falta el lado K. No, pero eso, si vamos a entrar en pirámide, no lo calculemos, bueno. No vamos allá. Si yo quería calcular dos volúmenes diferentes. También, entonces calcula el lado K y calculamos. Y ahí lo dejamos. A ver, si yo quiero calcular ahora cuánto mide el lado K. ¿Cómo hacemos? Fíjense que el ángulo, ¿cómo se calculaba? A ver, marquemos en B. ¿Ven dónde está B? El vértice B. El Inge ha puesto 108. ¿De dónde salió ese 108?
¿Cómo se...? ¿qué es? Habíamos restado los 180 menos 72. Menos 72. Exactamente, muy bien. Eso es el ángulo, digamos, 180 menos el ángulo central me da el ángulo interior. Ángulo interior. El ángulo interior mide 108 grados. Para calcular cuánto vale el lado este K que une dos AC. vértices, el vértice A con el vértice C, yo quiero calcular cuánto mide. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Hay varias. Ya obtuve, perdón, el valor de cada lado, que es 17,0474. Miren, si este ángulo mide 108, ¿cuánto medirá cada angulito del triángulo acá chiquito? 108 miden, ahí está marcado en C y en A, todo el ángulo interior, pero el ángulo, la parte que pertenece solo al triángulo. Y bueno, 180 menos 108. Te va a dar el valor de los dos ángulos, ¿no es cierto? Sí, luego lo Como dividimos. son iguales, porque es isósceles, fíjense que miden lo mismo los dos lados, ¿qué hago? Lo divido por 2. Por dos. Entonces, 180 menos 108, volvemos a un valor conocido, fíjense. ¿Cuánto les da? El de 72 grados. Muy bien. 72. Y al dividirlo por 2, 36 nuevamente. 36 nuevamente. Fíjense, viste, los valores a veces se van repitiendo. Entonces, ¿cómo, a ver, planteamos cómo solucionamos esto? ¿Cómo seguimos? Yo lo dividiría en dos y haría dos triángulos rectángulos, ¿o no? Muy bien, perfecto. Conoces el ángulo de 108, lo divido en 2 y me queda 54 de un lado y 54 del otro. ¿Mm? Tengo este ángulo de 36 y ¿qué función trigonométrica me haría conocer, por ejemplo, el lado HC, que es mi incógnita, con algo conocido como el lado CB, o sea, el lado del polígono? ¿Qué función trigonométrica relaciona una cosa con la otra? Mi incógnita con el dato conocido. Por ejemplo, con el ángulo de 36. Lo que yo quiero conocer, ¿qué sería? Con respecto al ángulo de 36. El lado HC. HC, pero con respecto a ese ángulo, ¿es cateto opuesto, cateto adyacente? Adyacente. Es adyacente. Y claro, con la función coseno de 36, que es un número conocido, es igual a ¿qué? A mi incógnita, CH sobre 17,0474. Y ahí obtengo el valor de medio lado. ¿Mm? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les estaría dando? Sí, como a 79,16. 13,79,16. Me da eso. ¿Te da eso? Sí. Y bueno, ese es el ahora, valor de medio lado. Por 2 claro, voy a obtener el valor de AC. me da 27,5832 multiplicando los dos. Multiplicando por 2.
Ahora yo quiero, ¿lo resolvieron todos? Bueno, Sí, sí. fíjense que hay otra manera que es interesante practicarla y tenerla en cuenta, es que yo conozco el valor, volvamos al triángulo grande, ¿no es cierto? El triángulo original, sin dividirlo en dos. Si yo conozco el valor de todos los ángulos y conozco el valor de alguno de los lados, puedo obtener el valor que me falta, o el ángulo, si me faltara un ángulo, con el teorema del seno. ¿Recuerdan qué decía el teorema del seno? Disculpa, me perdí. ¿Qué es lo que planteaste que querías buscar qué? El valor del lado AC a través del teorema de seno. Ah, bien, gracias. Pensemos en el triángulo original que estaba marcado sin dividirlo, ¿cierto? Entonces, el teorema este dice que cualquier lado de un triángulo es al seno del ángulo opuesto como otro lado es proporcional al seno de su ángulo opuesto. Aquel Inge ya borró la división, ¿eh? Entonces puedo decir que 17,04, planteémoslo así como si fueran una proporción, son dos razones. El 17,0474, rayita, es al seno de 36 grados, o sea, lo pongo sobre seno de 36, es igual a ¿qué cosa? A AC sobre el seno de 108. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. O sea, el lado que conozco es al seno de 36, su ángulo opuesto, fíjense que es opuesto el ángulo del lado que conozco, es opuesto al ángulo de 36. Seno de 36 es igual a el lado que desconozco, AC, y a su seno, el seno del ángulo opuesto, seno de 108. Planteando esa razón, yo puedo despejar el lado que desconozco, AC, que acá lo puso ya el Inge. AC va a ser igual a ¿qué? Paso seno de 36, perdón, seno de 108 pasa multiplicando al otro miembro. Ustedes si lo hacen, se nos acaba el tiempo, bueno. Faltan 5 minutos. No sé. Bueno, y entonces de esa manera llegamos a tener, fíjense, el mismo valor de AC que habíamos obtenido antes dividiendo en 2. Hay veces que no puedo dividir en 2 porque el triángulo no puedo trazar esta apotema y dividir. Es un triángulo más despelotado, no regular, y entonces, pero el teorema del seno se puede aplicar a cualquier triángulo. Un lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Bueno, si esta fuera la base de un prisma, y que tiene 500 metros cuadrados, y el prisma tiene 15 de alto, ¿cómo calculo el volumen de ese prisma? Pregunto. Volumen es base por altura. ¿Lo tienen? Entonces, si la superficie de la base es de 500 metros, lo multiplico 500 por 15 y me da el volumen de ese prisma. $7.500. Si quiero calcular la superficie lateral de un prisma, imaginemos un prisma que está asentado sobre el pentágono y tiene es un prisma regular, entonces, ¿qué tiene a los costados? ¿Cómo son las caras? Plana. Planas, son rectángulos, ¿cierto? Un rectángulo que tiene 100 metros abajo y 15 de alto.
Entonces, ¿cuánto medirá cada rectángulo? Base por altura. Base por altura, 100 por 15 es la cara del prisma, ¿no es cierto? Uno de los rectángulos. Si yo lo multiplico por 5, voy a obtener todas las caras laterales del prisma. Si yo quiero saber la superficie total del prisma, ¿qué le tengo que sumar a esa superficie lateral? La superficie de ambas bases. De ambas bases. Eso es muy importante, la palabra ambas. Hay una abajo, que es la que hace de base, que no necesariamente es donde está asentado el prisma, puede estar asentado sobre un rectángulo, sobre una lateral, ¿no es cierto? Le decimos base a las pentagonales. Y otra que sería como la tapa, como si fuera una arriba y otra abajo. Entonces, a 500, que es la superficie de un pentágono, lo tengo que multiplicar por 2. Tengo 1000. Y a eso le sumo la superficie lateral. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Cómo andamos de tiempo? No sé, en cualquier momento se acaba. Cualquier momento. Pero se no me acaba. dice cuánto. Ah, acá Usted- dice 5,16. Bueno, en el caso de que en vez de ser un prisma, fuera una pirámide de base pentagonal y que mide 500 de base, y le vamos a poner una altura también de 15. ¿Cómo calcularíamos a qué sería igual el volumen? ¿Cómo calculamos el volumen de una pirámide de base pentagonal que tiene 500 metros de base y 15 de altura? Los 15 de lado serían la apotema de ese triángulo de cada cara de esta pirámide, ¿verdad? No, 15 sería la altura total. La apotema habría que calcularla. Claro, disculpa, si estás buscando calcular la superficie de la pirámide, tendrías que sí usar la superficie de cada lado y ahí tendrías la altura de la cara para usar como altura, que es distinta a la altura de la pirámide. Medio difícil. Porque va inclinada, ¿me entendés? Entonces, una es la altura total al vértice de la pirámide y otra es la altura de la base, que es mayor, porque al ser inclinada es más larga. Me parece que se cortó. No se cortó. Acá está apareciendo algo. Ah, está. Profe, una pregunta. Sí, ¿Es lo mismo decir volumen y volumen encerrado? es lo mismo. Es lo mismo volumen que volumen encerrado. Bueno, el volumen lo calculamos, la base por la altura. Fíjate acá, no sé si ustedes ven lo que está al lado de mi cara, lo veo yo. A la derecha arriba. Arriba, ahí tienen una pirámide, como la que estamos hablando, de base pentagonal, y fíjense, la línea perpendicular a la base, que es una línea bien vertical, es la altura de la pirámide. Ahí están los Y la 15 línea que está al costado, fíjense en la mitad de la cara, es la altura de la cara. metros. Es más larga que la altura de la. Si yo quisiera calcular esta altura de la cara, fíjense que si yo trazo la apotema del pentágono en la base, yo trazase la apotema, ahí no está marcada, pero uno en el pentágono de la base, donde empieza la altura de una con la altura de la otra, y me queda un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo queda? Rectángulo también. Rectángulo también. Entonces, si yo hago apotema al cuadrado más altura al cuadrado, voy a obtener la altura de la cara, del triángulo de la cara. O sea, aplico Pitágoras. Ahí está, la marcó Gustavo en azul. Hago que la altura de la cara va a ser igual a la raíz cuadrada de la altura esta del prisma, de la pirámide, perdón, más la apotema al cuadrado. Aplico Pitágoras y ahí puedo obtener esta que es la
altura de la cara. Si yo tengo la altura de la cara, el lado del pentágono es la base de ese triángulo, ¿no es cierto? Fíjense que es la base del triángulo que es la cara. Entonces digo base por altura sobre 2 y obtengo la superficie de una cara de la pirámide. Si yo lo multiplico por 5, voy a obtener toda la superficie lateral. Acaba de entrar un alumno justo cuando se acaba. Oh, bueno. Queda un minuto, menos de un minuto queda. Entonces, si tengo que calcular el volumen, es la base por la altura de la pirámide, la que está en el centro, y a ese producto lo divido por 3. Es 1/3 de base por altura. Y ahí me va a dar el volumen. Recuerden que siempre el volumen está dado en metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Cuando les dicen capacidad es en litros. ¿Cómo paso de uno a otro? 1 metro cúbico son 1000 litros. Esa es la forma de pasar de un volumen a una medida de capacidad. 1 metro cúbico, 1000 litros. Si yo tengo medidas en metros, en centímetros, en decímetros, voy a sacar volumen.